Buenas tardes, vamos a empezar el tema de hoy. Hoy vamos a ver lo que es el muestreo en auditoría. O sea, vamos a ver esta parte de que no se puede revisar un 100% de toda la documentación en empresas demasiado grandes. Entonces es necesario que el auditor elija una muestra o calcule una muestra en base a lo que se va a revisar, porque vemos que la documentación puede ser muy extensa. Entonces estamos hablando de que si estás revisando, por ejemplo, un año, vas a tener miles de cheques, miles de facturas, miles de comprobantes, miles de recibos. Entonces, para estas poblaciones muy grandes de documentación, es necesario elegir una muestra. Vamos a ver al final que existen dos tipos de muestreo, que es el muestreo estadístico, que va a ser por medio de fórmulas que ya conocemos de la clase de estadística o que vemos o hemos realizado cuando hemos hecho investigaciones. En las investigaciones nosotros no podemos revisar toda la, por ejemplo, estamos haciendo una investigación donde hay miles de personas a las que tenemos que encuestar, entonces ahí hemos aplicado fórmulas para saber muestras y determinar el extracto de la población que nosotros vamos a estudiar. Entonces a eso es similar el proceso de un muestreo en auditoría. Vamos a ver que las fórmulas ya las conocemos. Y como les dije, tal vez en las clases de investigación aplicada metodología de la investigación, en ese tipo de clases se aplican fórmulas para las investigaciones, igual para ello. Entonces el muestreo es un medio de obtener información sobre un colectivo que es la población o universo utilizando solo una parte de la misma. Vamos a que, digamos, en una empresa pequeña puede que el auditor tenga el tiempo para revisar el 100% de la información, digamos, se genera poca información, entonces ahí podemos revisar todo. Pero en compañías grandes, imposible estudiar todo y esto va a quedar expresado en el alcance de la auditoría. Por eso es que, por ejemplo, visto que en las cartas decía el alcance es un 80%, un 70%. Eso va a depender de cuánto es lo que vos vas a revisar. Y al final está lo que es de auditoría. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vos tenés 10,000 cheques y elegir 1,000? O sea, tu fórmula te dijo que van a ser 1,000. Pero ¿qué pasa si en eso comenzás a encontrar errores? Ahí viene la parte de que el auditor va a ampliar la muestra. O sea, ahí vas a determinar que es necesario revisar más. Eso lo vas a decidir en base a tu criterio profesional, porque vamos a ver que también existe el muestreo por criterio. Es decir, ya cuando el auditor tiene mucha experiencia, como para decir, de estos 10,000 cheques, yo voy a elegir 2,000. O sea, con 2,000 me sobra y basta para tener una evidencia de auditoría. Pero eso solo lo determina a base a su criterio, a su experiencia el auditor. Por eso es que al inicio un auditor que está empezando no puede darse el lujo, digamos, de escoger una muestreo en base a criterio. Ahí lo tiene que hacer por medio de fórmulas estadísticas para conocer cuál es la cantidad de documentos que necesita revisar de esa población. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta en los muestreos es que una vez que determinaste la cantidad, es saber cuáles documentos son los que se van a revisar. Porque si estamos hablando, en el ejemplo hipotético, que de 10,000 cheques vos vas a, tu muestreo te dice que vas a revisar 1,000, la segunda gran pregunta es cuáles voy a elegir de esos. De esos 10,000, ¿cuáles son esos 1,000 que yo voy a estudiar? En clases anteriores veíamos un ejemplo que nos decía que hay criterios sobre, vos vas a elegir los primeros 1,000 cheques, es decir, del 1 al 1,000, o vas a elegir los últimos del 9,001 al 10,000, o vas a elegir los cheques con los montos mayores
porque vos decís, los cheques con montos mayores son los que tienen mayor importancia dentro de los egresos. O vas a sacar un aleatorio. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo sacar un aleatorio, que es por medio de una fórmula igual y que nos dice cuáles son los cheques que vos vas a sacar. Al final te quedas con datos estadísticos como los que vamos a ver, porque tal vez no tenés la suficiente preparación o la suficiente experiencia como para vos determinar cuáles documentos son los que tenés que revisar. Entonces ahí esos son los dos aspectos principales que hay que tomar en cuenta a la hora de un muestreo. Aquí nos dice que las características tienen que ser adecuadas, debe dar los mismos o similares resultados que tomando otra muestra, tiene que ser representativa, características similares al resto de muestras y estable. Los resultados no varían aunque se aumente el tamaño de la muestra. Hay dos cuestiones capitales, el tamaño de la muestra y los elementos que la compongan. El que la componen, lo ideal es que el auditor utilice al azar como técnica estadística y su propia experiencia. Ahí es lo que vemos, las dos opciones que tiene. Uno es de lo estadístico y otro es la propia experiencia con su juicio profesional, que le va a determinar a él cuánto es lo que él necesita revisar. Por ejemplo, en ventas, compras, clientes, puede que no sean muy homogéneos, proveedores, inventario, caja, dividendos, activos y pasivos. No es aplicable, por ejemplo, en el inmovilizado, hay pocas operaciones y muy grandes, fondos propios, realización de arqueo, conciliaciones bancarias. Ahí ya sabemos que el muestreo lo vamos a ocupar cuando haya mucha documentación en la información, pero si es pequeña se puede revisar. Si por ejemplo la empresa solo tiene 10 clientes, entonces a los 10 clientes vos le mandás cartas de confirmación de saldo. Ahora, si la empresa tiene miles de clientes, ahí no podés mandarle todas las cartas de confirmación a todos los clientes y ahí utilizás el muestreo. Ahí determinás a cuántos clientes yo le voy a mandar la carta de oferta técnica. Entonces ahí vamos a ver que vamos a tener las dos opciones. Una que es el estadístico, por medio de una fórmula que nos determine a cuántos clientes yo le voy a mandar cartas de confirmación. O yo con mi juicio profesional, mi experiencia, otros trabajos similares, estoy haciendo una auditoría a una empresa en la que ya yo he hecho auditoría a empresas similares y por ejemplo en la empresa anterior solo revisé 50 clientes, entonces aquí determino utilizar lo mismo, 50 clientes, pero eso solo te lo va a dar la experiencia. Por eso nos decía en esa parte de juicio profesional que va en dependencia a la propia experiencia del auditor, porque si vos no has trabajado y no tenés esa experiencia, es imposible que vos digas cuántos cheques, cuántos clientes vas a revisar, cuánta documentación, independientemente del área. Porque aquí lo que nos quiere decir es que vamos a aplicar el muestreo para aquellas áreas donde haya un número de operaciones elevados, pero para aquellos donde las operaciones son pequeñas, ahí podemos revisar todo. Tiene ventajas y limitaciones el muestreo, ventajas, economicidad, rapidez, viabilidad. Algunas cosas no se podrían hacer sin la técnica del muestreo, facilidad, fiabilidad si se hace correctamente para lo que es necesario analizar la población, decidir si es posible aplicarle el muestreo, si es conveniente y el tamaño de la muestra. Una vez fijado un nivel de confianza y precisión, ahí vamos a ver que las fórmulas estadísticas ya nos dan la probabilidad de error, el nivel de confianza, eso es propio de estadística. En limitaciones, cuando hay pocos elementos o son heterogéneos, que la muestra no sea representativa, no es aplicable en general en los casos de fraude o al menos hay que ampliar el tamaño de la muestra. Lo que decía que en el caso de que vos elijas, ya tenés una muestra, un tamaño de la muestra, pero esa muestra te comienza a dar errores, entonces hay que aumentar el tamaño de la muestra porque indica que podés seguir encontrando errores y que ya la información ya no es fiable para vos. Entonces ahí, y sí,
comenzás a revisar y todo está bien, entonces ahí te quedas con tu tamaño de la muestra. Ahí la cosa es cuando ya comences a encontrar errores. Por ejemplo, si estamos hablando de cheque, comenzás a encontrar errores, entonces ya hay que aumentar ese tamaño de la muestra. Si la fórmula te había dado 300, entonces aumentarla a 500. Ahí va a aumentar la muestra por los errores que estás encontrando. Aquí vemos lo que les decía de los cálculos del muestreo. Entonces vemos fórmulas estadísticas. Entonces fórmulas de estadística que me imagino que ya han visto en clases de estadística. Por ejemplo, aquí tenemos en el tamaño de la población. Esa es la desviación estándar, que es 0.015. La probabilidad de ocurrencia, 95%. El tamaño de la muestra, sin ajustar, la varianza de la muestra y la varianza de la población. Y después tenemos la fórmula. La fórmula del tamaño de la muestra sin ajustar es igual a la varianza de la muestra entre la varianza de la población. Después tenemos fórmula de tamaño de la muestra ya ajustada, que ese va a ser el tamaño de la muestra sin ajustar entre 1 más el tamaño de la muestra sin ajustar entre el tamaño de la población. Tenemos fórmulas para varianza de la muestra. La varianza de la población es igual a la varianza de la muestra al cuadrada, y la varianza de la muestra es la probabilidad de ocurrencia 1 menos la probabilidad de ocurrencia. Vamos a ver todas estas fórmulas que ya son meramente de datos y aplicar fórmulas, igual a como todos los ejercicios de estadística. Entonces tenemos en un ejemplo para verlo ya aplicada. Casos de cheque emitido. Dice que la población son 1,176 cheques. La desviación estándar es 1.5, ahí no es 15, 1.5, equivalente a 0.015. La probabilidad de ocurrencia es del 90%. Entonces vamos a encontrar el tamaño de la muestra. En el paso número 1 lo que necesitamos encontrar es la varianza de la muestra. O sea, paso por paso para llegar hasta la fórmula del tamaño de la muestra. Entonces encontramos la varianza de la muestra con la fórmula probabilidad de ocurrencia por 1 menos la probabilidad de ocurrencia. Entonces aquí nos dice que es 90%, que equivale a 0.9. 0.9 por 1 menos 0.9. Eso nos da 0.09. La varianza de la muestra. En el paso número 2 encontramos la varianza de la población. La varianza de la población es la varianza de la muestra al cuadrado. La varianza de la muestra la acabamos de encontrar. La varianza de la muestra es la desviación al cuadrado. Tenemos 0.015 al cuadrado. Eso nos da 0.0000225. El tamaño de la muestra sin ajustar es la varianza de la muestra entre la varianza de la población. Esos son los dos datos que acabamos de encontrar. En el paso 1 encontramos la varianza de la muestra. Y en el paso 2 encontramos la varianza de la población. Entonces ahí solo metemos los datos, varianza de la muestra entre la varianza de la población 0.09 entre 0.0000225. Eso nos da 400. El tamaño de la muestra ya ajustada es la fórmula tamaño de la muestra sin ajustar entre 1 más el tamaño de la muestra sin ajustar
sobre la población. O sea, ahí tenemos 400 entre 1 más 400 entre 1.176. Y eso nos da entre 1176, que es el número de cheques, la población. Eso nos da 298 cheques. Esos son los que se van a revisar, porque aquí ya tenemos el tamaño de la muestra ajustada. Tamaño de la muestra ajustada, que es la parte final a donde queremos llegar, que es la fórmula tamaño de la muestra sin ajustar, que son los 400 cheques que de la última fórmula, entre 1 más el tamaño de la muestra sin ajustar entre la población, 1 más los mismos 400 entre 1176 cheques, que es la población. Entonces ahí nos da como resultado 298 cheques. Es decir, de los 1176, yo voy a revisar 298 cheques, porque eso es lo que me da la fórmula de la muestra. Ahora, el segundo paso es saber cuáles van a ser esos 298 cheques que yo voy a revisar de esos 1176, que es lo que nos decía, que a base de criterio, el auditor podría escoger los primeros 298, podría escoger los últimos 298 según la numeración, o escoger los cheques con los montos más altos o representativos. Pero aquí también podemos encontrar un aleatorio, es decir, al azar. Que el azar nos indique cuáles cheques vamos a revisar. Entonces, en el método aleatorio simple, lo que vamos a hacer es el último cheque menos el primer cheque entre el tamaño de la muestra. Entonces, ahí tenemos el último cheque sería el 1176. Entonces, estamos aduciendo que los cheques son 1176. Entonces, que la numeración va del 1 a 1176. Por eso, tomamos como último cheque el número 1176. Menos 1 entre los 298 del tamaño de la muestra. Eso me da como resultado 4. Entonces ahí, que indica que del 1 al 4, puedo elegir, puedo elegir del 1 al 4, encontrar o elegir una numeración del 1 al 4. Entonces yo puedo elegir el 1, el 2, el 3 o el 4 para empezar. Porque la fórmula me indica hasta dónde puedo yo elegir el primero. Entonces, como me da resultado 4, yo puedo elegir entre 1, 2, 3 o 4. En este caso elegí el 3. Entonces yo voy a empezar eligiendo el cheque número 3 y después le voy a ir aumentando o sumando el 4. 3 más 4, el segundo cheque que voy a elegir va a ser el número 7. 7 más 4, el tercer cheque que voy a elegir va a ser el número 11. Después 4, entonces el cuarto cheque va a ser el número 15 y así sucesivamente hasta que yo elija los 298 cheques de la población de 1176. Entonces aquí vemos que lo primero es elegir el tamaño de la muestra y lo segundo es elegir cuáles son los que yo voy a revisar. Sorry.
Entonces aquí tenemos primero elegir el número, sacar el tamaño de la muestra y segundo elegir cuáles son los que vamos a revisar, pero eso ya va a estar determinado como por el auditor. Lo que decimos, ya eso de elegir, el auditor puede elegir el método aleatorio o simplemente él decidir cuáles son los que él va a revisar. Después tenemos otro tipo de fórmula estadística para sacar la muestra. Esta fórmula creo que ustedes ya la deben de manejar porque se usa mucho en lo que les decía en las clases de metodología de la investigación. Entonces es el muestreo para poblaciones finitas y aquí es otra fórmula donde tenemos Z por P por Q por N entre N por E más Z al cuadrado por P por Q. ¿Qué significa cada una de esas letras? Entonces Z es el nivel de confianza, P la proporción de individuos en la población que posee las características de estudio, Q proporción de individuos en la población que no posee la característica de estudio, N el tamaño de la población, E el límite aceptable de error. Entonces aquí nos da otro ejemplo de cómo aplicar esta fórmula. Entonces tenemos que la población en este caso es de 1250 cheques. La probabilidad de éxito es del 50% y igual la probabilidad de fracaso 50%, 0.5. El error de muestreo es 5% y el nivel de confianza es equivalente Z 1.96. Después solo vamos a sustituir datos en la fórmula. Ahí vemos que 1.96 al cuadrado por 0.50 por 0.50 por 1250 en la parte de arriba. En la parte de abajo de la fórmula es 1250 por 0.05 al cuadrado más 1.96 al cuadrado por 0.50 por 0.50. Estamos aplicando esta fórmula. Esta de acá, que se fijan arriba, tiene denominador, numerador y denominador. Entonces, nos da 1200.50 sobre 4.0854 y resultado final 294 cheques. Entonces, esta fórmula nos indica que de la población de 1250 cheques, yo voy a revisar 294 cheques. Siempre nos va a quedar la duda de o la decisión de cuáles van a ser esos 294 que voy a elegir de los 1250. Siempre puedo utilizar para guiarme el método de aleatorio simple, que es elegir por azar la numeración de los documentos, en este caso cheques, que yo voy a revisar. Entonces aquí igual hacemos el supuesto de que los cheques que yo tengo en contabilidad van del 1 a 1250. Es decir, fueron los primeros 1250. Entonces siempre aplicamos la fórmula del último cheque menos el primero entre el tamaño de la muestra. Entonces tenemos 1250 menos 1 entre los 294 cheques del tamaño de la muestra me da 4 como en el otro. Entonces, eso indica que, esta respuesta indica que yo voy a partir de un número entre el 1 y el 4. Que decía, puedo elegir el 1, puedo empezar con el 2, con el 3 o en el 4. Si nos acordamos en el anterior, empezamos con el 3. Ahora, para hacerlo diferente, empezamos del 4. Entonces, el primer cheque que voy a revisar es el número 4. Y le voy añadiendo 4 para continuar sacando los cheques que voy a revisar. El segundo va a ser el 8. El tercero va a ser el 12, el 4, 16. Y así sucesivamente hasta sacar los 294 cheques del total de 1250. ¿Consultas? Consulta, alumno.
Entonces, si vemos esta parte ya, esta parte pues tiene que ver con estadística, con fórmula, es solo sacar los datos, tenemos una fórmula, aplicarla, es decir, poner los datos en la fórmula, sustituir y obtener los resultados. Una parte sencilla, digamos, porque tenemos datos, tenemos fórmula, solo aplicamos fórmula y eso nos da los resultados. Aquí podemos ver en los factores que nos dice el nivel de confianza, la probabilidad de que el valor obtenido no difiera del real, del 90 al 95, el máximo de error aceptable, puede ser de 3 a 5%, el tamaño de la población a muestrear no influye demasiado, población muestra, todos los datos que tienen que ver un poco con estadística, lo que les decía, sobre eso del error, la confianza, la probabilidad de error, el nivel de confianza, todo eso tiene que ver con estadística. Entonces digamos que aquí los contadores aplicamos un poco de estadística en esta parte. Los factores subjetivos, la experiencia del auditor, entonces ahí vemos el funcionamiento del control interno, la importancia del área tratada en el contexto de la auditoría, fines perseguidos por la auditoría en general, o fase en auditoría en particular, relevancia del área en relación a la importancia relativa que se haya fijado, grado de homogeneidad de los elementos de la población. Entonces ahí viene la parte de lo que nos dice de criterio profesional. Entonces el criterio profesional se lo da a un individuo la experiencia. Entonces si vos tenés experiencia, vos ya vas a saber por ejemplo, cómo funciona el control interno. Y siempre nos basamos en que el auditor va a estudiar el control interno y va a determinar si es débil o es fuerte. Y si es débil, entonces ahí significa que si vos estás eligiendo un muestreo por criterio, vas a elegir revisar más, porque vas a decir, no, en esta empresa no tiene controles internos, puede suceder cualquier error, entonces yo tengo que tener una muestra grande para poder revisar y decir todo está correcto o no está correcto. Porque si nos basamos en que un auditor no revise el 100% de la documentación y se va a ir con un porcentaje o una muestra, y entonces debe de tener esa confianza como para decir, solo revisé 200 cheques y todo está bien, pero en todo lo que queda pueden haber errores. Por eso es que siempre también el auditor deja en la carta de oferta técnica y económica, en la carta de compromisos, de que algunos errores pueden permanecer sin ser descubiertos. ¿En base a qué lo dice? En base a que no va a revisar el 100% de la información. Por eso, siempre va a quedar ahí un campo para que algunos errores no los pueda descubrir el auditor. Entonces tal vez necesite otro tipo de auditoría, ya una auditoría específica sobre un área. Por ejemplo, el auditor determina que hay muchos errores en un área, entonces después puede proponer que se haga una auditoría específica de esa área para seguirla revisando en base a que ya dijimos que no puede pasar todo un año un auditor en una empresa, y en esas empresas donde hay demasiada documentación se va a hacer siempre por muestreo, y el muestreo lo va a determinar una fórmula, y en esa fórmula vemos que puede que no haya mucha cantidad, no nos resulte mucha cantidad a revisar. Entonces ahí también el auditor por su experiencia puede determinar, no, yo no puedo revisar 200 cheques, entonces voy a revisar 500, pero eso mismo siempre te lo va a dar la experiencia, el criterio profesional. Aquí nos habla sobre el control interno y sobre la relevancia de las áreas, o sea, qué tan importante es esta área para la compañía, como para yo determinar si ese tamaño de muestra es el ideal o debo de elegir otro tamaño de muestra. Aquí vemos al final, dice que según el grado de objetividad, vemos los muestreos estadísticos, aleatorios, subjetivos,
discrecional o de criterio y el método mixto. ¿Qué sería lo ideal? ¿En base a qué? Ya tenemos un método estadístico en base a fórmula o en base a la estadística, donde nos dice, por medio de una fórmula vos podés sacar tu muestra, tu tamaño de tu muestra, la cantidad de documentos que vas a revisar. También tenés tu experiencia profesional y lo que decía, ya trabajaste en otras auditorías similares a la empresa donde estás auditando ahorita y vos ya sabes más o menos cuánto es la cantidad de información que necesitas revisar. Entonces ahí viene el método mixto, que es lo que les decía, la fórmula me dio 200 cheques, pero yo con mi experiencia profesional digo, no es suficiente. Necesito 500 cheques revisar. Ahí ya estás utilizando un método mixto porque estás utilizando el estadístico que te dio una base sobre la cual tener un número, una cifra, pero también vos estás decidiendo en base a tu experiencia, a tu criterio profesional. Entonces, por lo general, ese va a ser el método recomendable, el mixto, donde vos conjugás un método estadístico y también un método de criterio. La tarea de esta semana va en base a calcular según los ejemplos y las fórmulas los tamaños de la muestra, porque en estos momentos no podemos tener un método de criterio. Eso lo va a dar hasta que ya se trabaje en auditoría. Entonces los tamaños de la muestra van a usar los dos métodos y en cada una de las dos fórmulas obviamente van a aplicar el método aleatorio simple. Aquí tenemos el caso de facturas de venta emitidas, la población 25,000 facturas, la desviación estándar 1%, la probabilidad de ocurrencia 91% y el tamaño de la muestra es lo que vamos a encontrar. Caso 2 clientes, la población son 80 clientes, la desviación estándar 1.5% y la probabilidad de ocurrencia 98%. Y para aplicar la segunda fórmula de poblaciones finitas, entonces ahí los datos son caso de facturas de venta emitida, la población 25,000 facturas, la probabilidad de éxito 50% y la de fracaso 50%. El error de muestreo 2% y el nivel de confianza Z 1.96. Y en el caso de cliente, la población 80 clientes, la probabilidad de éxito 50 y de fracaso 50, el error de muestreo 5% y el nivel de confianza 1.96 para el valor de Z. Entonces aquí lo que van a hacer es aplicar la fórmula, las fórmulas que están en el material para encontrar el tamaño de la muestra y en cada una de ellas van a aplicar el método aleatorio simple, que es la fórmula de la numeración. El último cheque menos el primero entre el tamaño de la muestra para saber cómo vamos a ir eligiendo. Y ahí, por ejemplo, según los resultados, ustedes van a poner como en el ejemplo solo 4. O sea, si nos dice el aleatorio que es 10, entonces significa que yo puedo elegir uno entre el 1 y el 10, cualquier valor. Entonces puedo empezar con el 5 y después añado 4 más. No vamos a poner todos los documentos que se van a revisar o la numeración, sino unos 4 para ejemplificar en lo que corresponde a método aleatorio simple. Primero calculan el tamaño de la muestra y después aplicar el método aleatorio simple. Consultas. Nadie quiere hablar. Estoy buscando como los temas más fáciles para terminar. Ni siquiera he querido dar el caso final porque según el examen creo que no lo van a sacar. Entonces digo, voy a dar un caso que nadie lo va a hacer
lo van a dejar ahí a media, entonces por eso no tomé la decisión de dejar el caso final, sino es buscar como esos temas más fáciles para terminar la materia, bueno, la asignatura. ¿Oyeron? En realidad todos los exámenes estaban malos. La verdad, sí. Y sería bueno que cuando nos volvamos a ver nos dé un repaso de todo entonces para terminar de aclarar algunas cosas que en lo que estamos fallando. Sí, porque la verdad no lo siento ahorita como para dar un caso que lo hagan bien, o sea, completo, no bien, sino completo, digamos ya un casito bastante completo, entonces siento que no están preparados todavía, la verdad. Sí, sería más bien más atraso de que nos dé un Sería un caso del fracaso. cual no vamos a resolver. Sí, sería un fracaso. Pero no lo diga tanto así, qué barbaridad. Es que tengo hambre. Entonces vamos a terminar ahí con temas fáciles. Bueno, hay temas pues que no sean complicados. Aquí solo van a aplicar las fórmulas y sacar los resultados. Sencilla esta tarea, no creo que nadie no la haga. ¿Para cuándo, profesor? Para el sábado. Dele. Hasta ahí vamos a llegar a los dos. Cualquier consulta escriben. Deben de estar almorzando estos chavalos, que va. Nadie quiere hablar. Buenas tardes. Buenas tardes, profe.